¿Qué significa el versículo que está en Mateo 12:20? A ver, léelo. Dice así: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y la pregunta sería, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no apagará. Vos tenés La caña... otra versión, ¿no? Porque sí. En esta versión, la gente, como yo, me he preguntado, ¿qué significa el pábilo? Claro, son versiones lenguaje español antiguo, pero podemos decir lo mismo con lenguaje más actual. Sí. A ver. En NTV dice: no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Ahí está más fácil, ¿ves? Una caña, porque hay cañas que no sé por qué, por ahí a veces se quiebran un poco. Entonces, que esa caña no la va a aplastar. Es una metáfora. Siempre hay metáforas, hay alegorías, y algunos las toman literales y dicen, quiere decir tal cosa. No, está diciendo, la persona que viene o escucha el Evangelio y está mal, está sin fuerza, ya no cree en nada, no sabe qué hacer, es una caña que está dañada. Está, digamos, si uno está eligiendo las cañas, va poniendo el montón de cañas buenas y va tirando la caña que están dañadas. Y bueno, dice, esa caña dañada no la va a pisotear, pero es una metáfora, es una alegoría. Está diciendo, si viene uno muy mal, una mujer, un joven mal, y todo así nomás, sin ganas, sin esperanza, no le va a pisotear, no lo va a aplastar, lo va a levantar, lo va a mejorar para que pueda ponerlo con las cañas que están buenas. Y no apagará, ¿qué? Vela. Dice, ni apagará una vela que titila. Claro. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Vos sabés que yo en mi casa tengo un montón de velas. ¿Sí? Y el otro día, sí, fueron un hermano, sí, 2 o 3 hermanos fueron. Y dice, tiene muchas velas usted, parecía un mano santa. No, le digo, porque se me corta la luz a veces. Entonces yo tengo las velas puestas en una pieza, en otra, en un lugar, cosa que si se corta la luz, ya sé dónde están las velas. Imagínate que antes las tenía dentro de un cajón. Cuando te cortaba la luz, hasta que iba y encontraba en el cajón, me golpeaba por el camino. Entonces tengo velas por ahí. Entonces, la vela que se está apagando, no la apagará del todo. Eso quiere decir que te va a ayudar, que te va a bendecir, que no te va a refundir. Por eso, lo que predicamos no es un evangelio de condenación, un mensaje de condenación, sino un mensaje de salvación. Bien, pero vamos a adentrarnos entonces un poquito, porque este versículo proviene de Isaías. Buscá Isaías, capítulo 41. Muchos de los versículos, o varios versículos, que están en el Nuevo Testamento, son tomados del Antiguo Testamento.
de los profetas o de las cosas dichas en el Antiguo Testamento. Y hay que saber cuáles son. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este versículo? Entonces, empecemos. Pongamos en contexto para ubicarnos, porque estas palabras se estaban proclamando al pueblo judío que estaba en Israel, pero no del Antiguo Testamento, sino del tiempo de Jesús. Pero nombra una profecía del Antiguo Testamento, que está en Isaías capítulo 41. ¿Lo tenés? Sí. A ver, ¿qué dice? Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y ahora escuche bien. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Escuche bien. La profecía es para el pueblo de Israel. Ahí, léelo de nuevo. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová... Sí, a ver, termina. Porque yo, Jehová... Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahí está. ¿A quién le dice eso? Porque eso se predica, muchas veces lo he escuchado, que le predican a la gente. Pero no es a la gente. Es que Dios le dice a Israel. Israel hace una conjunción de Jacob, que después fue transformado por el nombre de Israel, hacia la nación de Israel, el pueblo de Israel. No temas, Israel, no temas. No le dice a los hermanos de la Ferrer o a los hermanos de Mariano Costa, le dice a Israel, porque esa promesa era para ese pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos promesa para nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Hay que poner cada cosa en su lugar.
Una cosa que Dios le diga a Israel, que serán avergonzados todos los que te atacan, y qué sé yo, porque eso lo usan muchos hermanos para decir, a mí el que me habla mal de mí, lo voy a reventar. No, 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 no. Eso era Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Nosotros tenemos que amar al prójimo. Qué distinto. Bueno, así que entonces, ¿a quién iba a sostener? ¿A quién escogió? ¿A quién va a levantar el Señor? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ahora vamos en el capítulo 42, el otro capítulo. 42. Versículo 1, ahí tenemos ya no el pueblo de Israel, sino que la profecía, como muchas profecías, se extienden. En primer lugar, se aplican al lugar o a lo que está pasando en ese momento y se proyectan en la historia hacia el futuro. En realidad, empieza con que Dios eligió a Israel, a Jacob, y lo va a levantar, lo va a sostener, lo va a defender de los enemigos, etcétera, etcétera. Pero la profecía se extiende ahora en el capítulo 42, proféticamente, hacia otra, una persona concreta, que es la que se refiere el versículo que vos me preguntaste, de Mateo 12, 20, el que no apagará la mecha o la vela que se está apagando, no la terminará de apagar. Tampoco pisoteará la caña que está dañada, sino que la tratará de arreglar para que quede buena. Entonces, esos versículos de Mateo están tomados del capítulo 42 del profeta Isaías. Así que el profeta Isaías primero se refiere al pueblo de Israel y después se refiere a una persona en concreto. Así que léelo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hasta el versículo 6. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es una profecía mesiánica, se refiere al Señor Jesús. Por eso leemos de nuevo Mateo 12:20, que es la pregunta. ¿Qué quiere decir la caña cascada y el pábilo que está humeando? Pero léelo en la versión NBI o NTV, que no dice el pábilo ni la caña cascada, sino que dice la mecha o la vela, que se entiende mejor. A ver. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. ¿Y luz de las naciones? Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Ah, claro, en vez de las naciones, ¿ve? A ver, qué lindo, qué linda que está esa traducción. A ver, ¿qué será la esperanza? Dice, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Jesús. El nombre de Jesús.
¿Ves? La profecía se refería, era un aliento al pueblo de Israel, pero se proyecta en el capítulo 42 de Isaías hacia el Mesías, el Salvador del mundo, la luz de las naciones, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que no va a pisotear al que está caído, sino que lo va a levantar, lo va a curar, lo va a bendecir. Ese es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Hasta ahí la palabra de Dios que hemos leído. Y bueno, siguen las preguntas. Sí. La segunda dice, ¿cuál es la interpretación del versículo que está en Hechos 16:31? Uy, ¿qué dice ahí? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No es personal la salvación? Interesante. ¿La salvación es personal o es al montón? Vamos a leer Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa A ver. y para vuestros hijos. Podemos leer un poco antes porque hay una historia extraordinaria. Sí. Bueno, vamos a leer unos cuantos versículos anteriores, qué es lo que venía pasando. Bueno, ¿qué pasaba ahí que después viene esa pregunta? Si serás salvo tú y tu casa o cada uno tiene que ser salvo por su cuenta. ¿Cómo es eso? Bueno, leamos todo, a ver. Entonces Pedro, en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos, estamos leyendo. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Un poquito más adelante, así achicamos. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. A ver, Hechos 16:31, vamos a empezar por ahí. Vamos. Porque ahí está la historia de qué es lo que pasó. Hechos 16:31. Ok. Que es cuando lo meten preso y se abren las puertas de la cárcel y ahí el carcelero se quiere matar y dice, ¿qué haré para ser salvo? A ver, vamos a leer toda esa historia. Sí. Bueno, y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está. Y si seguimos leyendo, vemos el desenlace. A ver, un poquito más. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí tenemos la respuesta. ¿Es personal? Sí. Es personal la salvación, recibir el mensaje del Evangelio y aceptar a Jesús. Cada uno, cada persona, cada joven, cada niño, cada mujer, personalmente debe decidir, bueno, sí, creo, recibo esta bendición, creo en Dios, creo en la Biblia, creo en Jesús. Es personal. Pero, ¿qué está relatando ahí? Que cuando hubo ese milagro o ese acontecimiento extraordinario, que hubo un terremoto y se movieron las puertas y se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero, según la ley romana, tenía que pagar con su vida, o igual que los presos que se fugaron, el que los estaba cuidando pagaba igual. Entonces se quería matar, dice: se me escaparon los presos, salieron y están todas las puertas abiertas. Y Pablo dice: no hagas nada, dice, no tengas miedo, acá estamos todos, no nos fugamos. Claro, porque no habían hecho ningún delito, era predicar el Evangelio, nada más. Y dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Se arrodilló el hombre, dice: estos hombres son milagrosos, estos hombres tienen un poder que hacen temblar la tierra. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Y cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y fueron a la casa y le predicaron a toda la familia. Ahí está dicho claramente. No solo le predicaron a él, sino que le predicaron a toda la familia. Claro, no es que a uno solo, porque hay una herencia. Este es el versículo que quería leer. Hechos 2:39. Hechos, capítulo 2, versículo 39, el gran discurso de San Pedro. La herencia que hay para nuestra familia. Es personal, pero también hay una herencia que hereda nuestra familia, la bendición que empezamos a recibir nosotros, heredan nuestros descendientes esa bendición. Bueno, ¿encontraste? Sí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, Ahí para está, cuantos... ¿ves que es para todos? Bueno, lee un poco antes cómo empieza el gran discurso de Pedro. Bueno, leo en el 37. Bueno, a ver. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír el mensaje de San Pedro, Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Ve que está correcto entonces? La salvación es personal, pero la herencia es para los hijos y ¿qué más? Para todos. Sí. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. Mirá si el intendente se convirtiera y
Y entonces, porque para vos es la bendición, y para todo el partido de La Matanza, y para toda la provincia de Buenos Aires, y para toda la República Argentina, y todos los que escuchen el mensaje del Evangelio, diría San Pedro. Pero hay que convertirse. Queremos dejar herencia buena, hay que convertirse, compañeros. Bueno, ¿se entendió más o menos? Es personal, pero es tanta la riqueza espiritual y también material muchas veces. Hay hermanos que está lleno de hermanos que han sido prosperados y bendecidos. Y esa herencia queda para su familia, para sus hijos, para sus parientes, para sus vecinos y para todos los partidos de alrededor.